Buenas tardes, estimados seguidores de la Palabra de los Cóndores. Nos encontramos en el tercer ciclo de entrevistas a escritores y críticos literarios, la tercera entrevista de este tercer ciclo, y tenemos un invitado de lujo como es Luis Apolín Montes. Luis Apolín Montes nació en la ciudad de Huaraz el año 82. Ha publicado los libros Testimonio, El grito de los días, por aquí, el 2015, el 2017, Hermano, El silencio de los días, y el 2020, Epitafio, El rumor de los días. Libros que en sentido general tratan la ficción especulativa y si lo vamos delimitando, la literatura del terror y específicamente, aunque no únicamente, ¿cierto?, la literatura de zombies. Entonces, como señalo, es un placer tener en nuestro programa a Luis. Bienvenido, Luis. ¿Algunas palabras que quieras compartir con nuestros escuchas? Muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias en realidad por la invitación. Como ya venía publicando en las redes sociales, estoy muy emocionado, ¿no? O sea, siempre estas fechas que tienen que ver con Halloween y todo lo demás, suele ser una fecha de bastante bonanza para los que practicamos o los que escribimos en relación a géneros de terror, ¿no? Muchas gracias, Jorge. A ti, Luis, más bien, sí, no me he percatado de ello, ¿no? Si ya viene Halloween. Los martes y los viernes también, cuando cae 13, pues no salen las brujas y todo lo demás. Claro. Una primera pregunta, para ir pasando de pronto un poco a lo personal, hacia lo literario, aunque la primera pregunta no es tan personal, en realidad todo tiene que ver con la literatura, es ¿cómo surge tu vocación justamente por la escritura, por la escritura de literatura, por la narrativa específicamente? Muy bien, Jorge, gracias. Mira, en relación a cómo surge, ¿no? Normalmente yo considero que, bueno, hay algunos escritores que afirman que es una especie de epifanía, un momento específico, e incluso recuerdan exactamente cuándo inició ese momento, ¿no? Mágico, donde surge la vocación literaria, ¿no? En mi caso no fue tanto así. Yo simplemente recuerdo que eso siempre venía ya pasando desde hace mucho tiempo. Recuerdo ciertas cuestiones o ciertos instantes, por ejemplo, recuerdo claramente que en mi casa, mi papá no era de decirnos, oye, vamos a leer, ¿no? Pero sí hacía algo muy interesante. Dejaba regados por ahí, por la casa, por la sala sobre todo, dejaba regados periódicos, revistas, libros, ¿no? Que traía de su oficina, me imagino yo, nunca le pregunté exactamente dónde lo traía, pero lo colocaba ahí y simplemente despertábamos la curiosidad y nos acercábamos. Yo particularmente me acercaba y lo revisaba y siempre sentía esa atracción, ¿no? Por la lectura en primer momento, porque de todas maneras, de todo escritor es lector, ¿no? Eso es inevitable. En ese afán ya comenzamos con los procesos de escritura. Como todo escritor también siempre con nosotros iniciamos con poesía, creo yo, ¿no? Cuando somos muchachos, somos jóvenes, siempre la poesía. Muchos se han quedado en la poesía y me parece genial, ¿no? Algunos nos mantenemos en la poesía, pero digamos nuestro corazoncito está en la narrativa. Y ahí, pues, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un poco para entrar en contexto aquí también, en el colegio, cuando estaba en el colegio, yo jamás gané ningún concurso literario, ¿no? Jamás, jamás. Y a pesar de que presentaba mis escritos, poemas, un pequeño cuento por ahí, no lo tomaban en cuenta, ¿no? Hasta que un día se me ocurrió hacer una obra, digamos, teatral. En el colegio siempre nos piden cuestiones teatrales, ¿no? Representaciones. Y se me ocurrió hacer uno, ¿no? Crearlo yo de cero, con un estilo como de la narrativa española propia del Siglo de Oro, me recuerdo todavía. Y lo hice y pensaron que era una obra efectivamente de un autor que yo me inventé, ¿no? Supuestamente un autor español oscuro que me inventé, ¿no? Pero por ahí alguien se dio cuenta, ¿no? Recuerdo una profesora se dio cuenta y me comentó, ¿no? Que teníamos, que le parecía muy bien, que le parecía genial.
Y esas ideas o esa pequeña motivación, yo recuerdo, me parece muy importante el aliciente para que nosotros podamos seguir desarrollándonos. Y de ahí en realidad llegamos a una especie de stand-by desde esa época escolar, o sea, no hubo mayor producción o no hubo, digamos, mayor interés, hasta que surgió más o menos por ahí, por el año 2014, 2015, donde ya miren, bastante avanzado en realidad, en donde yo planificaba aquí en Huaraz escribir algo. Sin embargo, siempre, tal vez un poco ahí mi familia tiene razón, soy un poco contreras, como suelen decir ellos, ¿no? Damos la contra. Y, y a mí yo quería dar una especie de contra, en el sentido de que si bien la literatura guaracina tiene sus propios cánones, sus propios géneros, digamos, que se cultivan, yo deseaba hacer algo diferente. Entonces buscaba ese algo diferente. Siempre tuve afición por la ciencia ficción, pero me traté de enfocar en algo totalmente distinto. O sea, siempre estaba en esa búsqueda, en ese tiempo, ¿no? 2014, 2015, yo estaba en esa búsqueda. ¿Qué hago que sea distinto, que nadie se ha atrevido a hacer aquí? Y ahí sí fue una especie de epifanía. Cuando comencé a leer, recuerdo claramente, ¿no? Toda la saga de libros de este autor español, Carlos Sisi. Es un autor español muy conocido que escribe sobre zombies. Justamente tiene una saga, Los Caminantes, ¿no? Muy buena. Y lo leí. Y lo más interesante es que toda esa historia de ese libro, de esa novela voluminosa, ocurre en un solo día, ¿no? Ocurre incluso en horas. Y me llamó poderosamente la atención y me atrapó, ¿no? Y entonces dije, aquí está el detalle. Recordando un poco a Whitman, siempre esta frasecita, toma el camino equivocado y haz la diferencia. Y bueno, fue un riesgo en realidad. Si tú mismo has visto el libro, ¿no? De testimonio, fue una especie de autopublicación, pero eh, bueno, hay que ser sinceros, durante el primer año no hubo cierta acogida, pero de ahí ya como que tuvo una especie de silencio, ¿no? Lo cual tuvo una especie de boom durante la pandemia, en realidad, con este tema de pandemonio, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En realidad, más o menos fue así, ¿no? O sea, la idea de cómo nació esta idea de escribir sobre zombies o sobre muertos vivos, como está escrito en el libro. Y sí me has hecho un poco pensar que, claro, alrededor del año 2015 hacia adelante, en Huaraz aparecen algunos libros a contracorriente, de pronto con las líneas eh, más distinguibles, identificables, la narrativa de Huaraz, ¿no? Que son tu libro, ¿cierto? El de Elías Nieto, me parece también, ¿no? La epidemia de los desaparecidos, y un cambio radical de pronto de los primeros libros, o el primer libro de Rodolfo Sánchez, ¿no? Saca una novela de sci-fi, ¿cierto? Creo que es Código Transhumano. antes saca creo que La presencia de todo, ¿no? Una Claro, novela, claro. de la presencia de todo. Ya, sí, sí. Sí. La otra creo que me dicen que es un poco la continuación o un remake, no sé muy bien, ¿no? Algo así. Claro, No la llevo a una revisar. adaptación. Sí, sí. Revisé la primera y, justamente te iba a preguntar, ¿y cómo se llevan con estos escritores? ¿Conversan mucho, dialogan mucho, tienen un proyecto en común o es una coincidencia de intereses? Yo digo porque irrumpen, ¿no? En esos años, ustedes tres, con géneros, repito, atípicos de pronto para lo común en Huaraz, pero que a su vez son una muestra que Huaraz, como cualquier ciudad del país, dialoga con la literatura nacional, universal, con lo moderno y lo posmoderno, y no hay ahí ningún inconveniente, ¿cierto? Claro. Bueno, en el caso de nuestros amigos, ¿no? Por ejemplo, particularmente en el caso de Rodolfo Sánchez. Bueno, somos amigos ya en realidad de muchos años, antes incluso de lo que comenzábamos a escribir. Y, y con él somos básicamente como una especie, yo considero así, una especie de rara avis, no, como que no encajamos. Es más, me parece que hasta cierto punto somos incómodos.
en el sentido de que quienes estudian la literatura guaracina y ancashina en general no saben dónde ubicarnos, ¿no? O sea, o tienen que crear un patrón nuevo. Yo recuerdo cuando Elton Honores, por ejemplo, hizo su estudio y apareció mi libro, justamente el tiempo que Elton estaba con el tema de su doctorado, ¿no? Estaba sacando, y ya lo tenía supuestamente todo, lo tenía todo armado, pero ahí apareció mi libro y el de Rodolfo, entonces como que fue, ¿y esto? ¿No? Entonces tuve que, él mismo me contó, ¿no? Que es una especie de pequeño reajuste. Entonces, nuestra presencia, en el caso de Rodolfo, en mi caso, suele ser así. O sea, yo considero que somos un poco que como que no encajamos, ¿no? En el caso de nuestro compañero Elías Nieto, que he laborado con él, tenido la oportunidad de trabajar con él en otros aspectos pedagógicos, ambos somos docentes. El, por ejemplo, ahí, si bien es cierto, también él tiene esa vena fantástica, ¿no? Bueno, desde un tiempo atrás ya creo que no tiene nuevas publicaciones, creo que se ha dedicado más a su aspecto pedagógico, no tengo mayor contacto con él. Em, con los demás, digamos, colegas escritores, yo particularmente no tengo mucho vínculo. Rodolfo sí, él es mucho más sociable que yo, ¿no? Yo soy bastante, mm, como él mismo me califica, ¿no? Bastante asocial y un poco algo anacoreta también literariamente hablando, ¿no? Em, Aquí siempre yo recordaba, bueno, tal vez me equivoque, Jorge, tú que eres estudioso de la literatura guaracina, pero en este aspecto, ¿no? Yo siempre recordaba y conversaba con otros colegas, también con otros amigos, las palabras de Miguel Guamán cuando decía que a veces para los escritores peruanos, mencionaba en general, que el reconocimiento del talento ajeno es como si fuera un desmedro a su propio talento, o sea, sienten eso muchos escritores, ¿no? O sea, les cuesta mucho reconocer el talento, la bondad en otros escritores. Yo siento que eso es muy marcado aquí en Huaraz. No con todos, pero siento que es muy marcado en Huaraz y en Ancash. Es bastante marcado. No sé cómo lo habrás visto tú, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en relación a tu siguiente pregunta, si tenemos un proyecto en común, bueno, con Rodolfo tenemos muchos puntos en común, nos comprendemos muy bien. Prácticamente es la única persona con la que yo puedo hablar sobre literatura de terror, sobre literatura de ciencia ficción. Normalmente cuando hablas con otros docentes o con otras personas que escriben, lo máximo que no te mencionan en terror es a Edgar Allan Poe, alguno que otro Lovecraft, ¿no? Pero muy raro, muy raro. Más allá, no, ni idea. Y ciencia ficción, Asimov. Y eso, por referencias, tal vez alguna serie de Netflix o de que vieron, ¿no? Pero más allá de eso, no, ¿no? Entonces, tenemos proyectos en común en realidad. Hemos tratado de trabajar incluso una serie de cuentos a cuatro manos, como se suele decir. No nos resultó muy bien por el hecho de que tal vez la visión de él es muy diferente a lo mío en relación a ciencia ficción. Tal vez en algún momento vamos a tratar de impulsar un proyecto en relación a la literatura de terror, ¿no? Pero bueno, en realidad, como te digo, Jorge, yo por lo menos hasta el momento en Ancash, no en el Perú, porque a nivel nacional, en Lima sobre todo, hay muchos, como ellos mismos se suelen llamar, escritores de género, abundan, ¿no? Pero en Ancash, particularmente, somos una especie de rara avis. Incluso yo te comento algo, ¿no? Más o menos para que veas cuál es la idea aquí. El otro día me encuentro con un joven escritor y, y- y le pido su libro, ¿no? Para leerlos. Intercambiamos libros y me gustó mucho. Y su libro yo le comento, ¿no? Oye, mira, este cuento que me das aquí es un cuento que está muy ligado no solamente a la ciencia ficción, le digo, podría ser calificada como ciencia ficción y terror, visceral incluso, le digo, está muy bueno. ¿No te animas a escribir? Y me dice, profesor, no diga que yo escribo de terror, me dijo. No diga, por favor, calladito, que no se enteren, como dándome a entender, ¿no? Entonces, como que hay una especie de tabú también, todavía creo que nos ven como ese primo raro de la literatura, ¿no? Que hay que tenerle un cantito nomás porque se ve un poco extraño. Bueno, eso es mi sentir, ¿no? No sé cómo lo verás tú, Jorge.
Y sí, de pronto sucede porque, digamos, el género es en nuestro país relativamente reciente, ¿no? Ujú, Ya solamente nos hemos familiarizado con quizá los lectores en general con algunos textos, obviamente, novelas o cuentos, pero también imagino con eh, discursos audiovisuales, con el cine, eventualmente con el cómic también probablemente, o la novela gráfica, ¿no? Justamente en este contexto en que tu libro aparece pues a mediados de la década pasada y para entonces hay algunos libros anteriores sobre zombies en Perú, pero tampoco muchos, ¿cierto? Para ese momento me refiero. claro. ¿Por qué escribir justamente literatura de zombies en el Perú? Ujú. Muy bien, Jorge. Mire, bueno, antes de que se me olvide, ¿no? En realidad, claro, como tú has dicho, sí, en realidad sí habría sobre literatura de terror en el Perú, ¿no? Estaba recordando a Garnica, nada más, a Helen Garnica, quien ha publicado esta compilación sobre continuidad de los cadáveres, en donde justamente un autor guaracino, ¿no? Está incluido dentro de de esos textos. Pero bueno, también estaba recordando un poco, por ejemplo, el mismo Vallejo, ¿no? El mismísimo Vallejo, que en su narrativa también menciona, incluso hay algunas historias que pueden ser consideradas como de ciencia ficción, y hay bastantes escenas crueles en realidad en la narrativa de Vallejo, me di el tiempo para revisarlo, ¿no? Pero eso será comentario quizá para otra entrevista, un estudio muy amplio de los más entendidos. A tu pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el escribir zombies en el Perú? Y es más, si yo quisiera recordarte, el primer libro que menciona la palabra zombie, ¿no? A nivel mundial, a nivel mundial, es justamente de un francés, creo que no recuerdo bien el nombre, se titula así, ¿no? El zombie del Gran Perú. ¿No? Así es el título, ¿no? O sea, como que ese es un llamado a decir que en realidad en el Perú, claro, el libro habla de otras cosas, ¿no? Pero en realidad como que es un llamado para hacerlo. El zombie, como ocurre con cualquier otro tipo de monstruo, de ser o de criatura improbable, obviamente puede ser representado como una especie de alegoría o de reflejo en relación a una sociedad. O sea, tiene en realidad muchos simbolismos, ¿no? Muchísimos simbolismos, pero en su sentido crudo, pienso yo, es que el zombie es una figura, o el no muerto, es una figura que a diferencia de otros monstruos, fácilmente puede ser considerado como un elemento permanente dentro del pensamiento de las personas. Por ejemplo, a diferencia del hombre lobo, del vampiro, ¿no? Yo recuerdo a Hans Rothkisser, que es otro autor también que escribe sobre zombies en el Perú, un gran amigo, él me comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, hacer superhéroes no encaja, ¿no? Yo recuerdo había el super cholo, por ejemplo, pero como que no pega, ¿no? O vampiros en el Perú, como que no pega tampoco, me dice, o sea, no es tan, no pega tanto, ¿no? Pero lo que sí pega muy bien es el zombie, me dice, el zombie, porque creo, entre otras cosas, también es parte de la cosmovisión de nosotros los peruanos. Tenemos el condenado, por ejemplo, ¿no? El nácar. Entonces, como que se ajusta mejor, ¿no? Y es fácil. Además, la idea de que supuestamente la muerte es algo final, que ya no hay nada más ahí, eso es lo que sabemos, lo que entendemos, y sin embargo, al parecer termina no siendo así, puesto que la persona vuelve a la vida. Entonces, esa ruptura con lo que nosotros consideramos como real y seguro, lo más seguro es la muerte, por eso decían siempre, em, hace que todo se descalabre. Y es por eso que sea, creo yo, a mi entender, tan popular la idea del zombie, ¿no? O haya pegado bien, en realidad. Por ejemplo, el libro de cuentos que publicamos con Pandemonio Editorial, em, ah, con Pandemonio Editorial, Historia del Perú con Z, ¿no? Historia del Perú, no sé si has tenido oportunidad de verlo, ¿no? Con esa pasta del libro de Gustavo Pons Mus. Ha salido hoy día en la revista Somos, en la revista Somos ha salido, ¿no? La pasta ahí del libro. Entonces, eso de entender que en realidad la imagen del zombie o del no muerto es una imagen que está presente y viva. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido en estas fechas a visitar el cementerio? Creo que en todas las ciudades del Perú ahora están promoviendo esas visitas a los cementerios, ¿no? Con la finalidad quizá
escondida de que nos podamos encontrar con algún aparecido, o tal vez un muerto pueda resucitar. Entonces, creo que esa idea es parte de nuestra forma de pensar, de sentir, y por eso es tan popular, ¿no? Y por eso la sentimos tan nuestra también, Jorge. Qué buena idea, Luis. Me recuerda, aunque no es un autor peruano, pero todos lo conocemos, Max Brooks, ¿cierto? En Guerra Mundial Z hace una referencia, ¿cierto? De los condenados en el Perú. Y también me parece, no estoy seguro porque tengo más claro en esta novela, en su guía de supervivencia Z, creo que también algo señala al respecto, ¿no? Claro, y como tú bien señalas, sí, pues puede ser una de las causales, ¿no? De que haya pegado tanto, ¿no? Y lo cual está bien, demuestra nuestra diversidad, ¿cierto? Un género no tiene por qué imponerse a otro, simplemente hay distintos tipos de lectores, distintos intereses. Justamente, aunque ya lo has contestado, pero quisiera que te explayaras sobre ello, ahora la pregunta va en relación a Ancash, ¿no? ¿Y por qué escribir literatura de zombies en Ancash, ¿no? En Huaraz, o en Ancash en general primero, ¿no? Tú ya lo puedes luego delimitar al caso huaracino si así lo deseas. Muy bien, Jorge, mira, la respuesta sería ¿por qué no, no? Justamente mencionabas el hecho de que definitivamente es hora, ahora yo lo tengo bastante claro. Antes tal vez no lo tenía muy claro. em, a veces uno de una u otra forma quiere imponer sus gustos. Y definitivamente, como un amigo en una ocasión me dijo, ¿no? Hay escritores de todos los gustos y también lectores para todos los gustos. El problema de Ancash radicaba en que eso aparentemente no era así, o sea, no había, digamos, una carta variada. Imaginemos un menú. En ese menú solamente nos ofrecen dos tipos de comida y no más durante todo el tiempo y pensamos que ese es el único menú que existe. Pero ¿qué pasa si le agregamos un tercer o cuarto menú? Obviamente va a haber una mayor dispersión, una mayor variedad para escoger. Eso es lo que nosotros de una u otra forma ahora nosotros planificamos hacer. Ya no luchar contra una especie de canon, eso creo que ya son tiempos pretéritos, ¿no? Además es innecesario, es una batalla que no tiene sentido en realidad. Cada escritor tiene sus lectores. El problema radica quizá en que las personas, digamos, encargadas, ¿no? De velar porque eso sea así, a veces hacen que las cosas no fluyan de manera natural. Yo lo he escuchado, me lo escribieron incluso algunos estudiantes. Profesor, no quieren que leamos su libro porque dicen que es subliteratura, ¿no? O no, ciencia ficción y terror, no deben leer porque obviamente hace daño a la mente, ¿no? Entonces, em, hay todavía esa marcada idea. Entonces, no tienen que leer solamente lo autóctono, lo nuestro. Claro, en realidad es así, ¿no? Hay que leerlo también, pero ¿qué es lo autóctono y qué es lo nuestro? Entonces, creo que por ahí estamos todavía teniendo demasiados prejuicios aquí en Ancash. Yo lo siento de esa manera, en el sentido de que todavía no existe una apertura mayor. Sin embargo, creo yo que ahora, con nuestra presencia, ¿no? Nosotros, yo publico, ¿no? Con temas de terror, de ciencia ficción, y ya existe una mayor apertura y se está tomando en consideración. Hay estudiantes, por ejemplo, un estudiante recuerdo que me envió un texto, me dijo, profesor, yo se lo envié a tal persona, ¿no? A fulano de tal, y me dijo que era un texto pésimo y que cómo voy a escribir sobre estas cosas. Y era un cuento que hablaba sobre un dragón en Ancash. Muy bonito el cuento, hermoso, me encantó. Era un cuento fantástico, obviamente. Y le dije que siguiera en la línea. Lamentablemente no siguió. Se dejó llevar por una ola mayoritaria de aparente prestigio, ¿no? Y bueno, ahora escribe ya textos más, digamos, relacionados a otros temas, ¿no? Otros temas. Pero me hubiera gustado que siga probando ello, ¿no? Entonces, pienso que debemos de seguir cultivando estas llamadas literaturas de género, ¿no? Fantasía, terror, ciencia ficción, para darles un mayor abanico de posibilidades de lectura a las personas interesadas, a quienes de una u otra manera tratan de verlo así, ¿no? Tratan de entender que la literatura va más allá de lo que normalmente a veces nos dice. Yo en el pedagógico, yo soy egresado del pedagógico, ¿no?
Yo jamás había leído nada de ciencia ficción, nunca, ¿no? Por mi cuenta tenía que hacerlo. Y de terror, como te digo, Jorge, a las justas, Edgar Allan Poe. Max más no. Descubrir a Lovecraft fue una epifanía también para mí, ¿no? Con su cuento Dagón, ¿no? Hermosísimo cuento. Entonces, eso creo que falta muchísimo por ese lado, ¿no? Darles mayor, digamos, interés al menú, mayores platos al menú. Uh-huh. Tengo también una consulta, y tú eres un autor que resides en Huaraz, ¿cierto? En tu tierra de nacimiento, donde has hecho tu vida, o hasta el momento por lo menos, ¿no? ¿Consideras que existen dificultades para escribir literatura especulativa en general, específicamente para tu caso, literatura de zombies, desde Huaraz, en un espacio tan centralista como el Perú, ¿no? En el que de pronto no faltan quienes crean que la literatura peruana es solamente la que se escribe desde o se publica en Lima? ¿Has encontrado esas dificultades? Uh-huh. Excelente pregunta, Jorge. Mira, te puedo decir que hasta el 2000, mire, te cuento, yo hasta el 2015, cuando publiqué mi libro, Testimonio, bueno, hasta que nos conocimos en el 2017, ¿no? Eh, yo me consideraba como una isla. O sea, yo falsamente creía que yo era el único autor peruano que escribió sobre zombies. Y esto se rompió totalmente, específicamente durante la pandemia. Durante la pandemia estuvimos más focalizados en las redes sociales. Mi primer contacto fue con mi amigo Hans Rothhisser. Él fue mi primer contacto. Y si bien es cierto, aquí en Huaraz es muy difícil, en realidad es muy, como tú lo has dicho, es muy de provincia para la capital es muy poco, ¿no? O sea, no nos visibilizamos. Sin embargo, durante la pandemia esto se rompió y me di con la gratísima sorpresa de que no estaba solo. No estaba solo, es más, abunda, más de lo que yo me imaginé de verdad. Escritores de fantasía, lectores pero muy fieles a la ciencia ficción, escritores de ciencia ficción con mucho recorrido, escritores de literatura de terror, de zombies, que compartían también muchas ideas con mi persona y que muy bien, a mí me agradó muchísimo eso, que muy bien recibieron mi libro. A veces uno tiene recelo, ¿no? De enviarle, por ejemplo, un libro a un escritor o algún crítico de libros, ¿no? Pero fue muy bien recibido, a pesar de, bueno, los errores obvios que puede ocurrir en una primera publicación. Eh, Me gustó mucho, ¿no? Ese recibimiento, esas muy buenas críticas que tuve, que no lo podía tener en Huaraz porque no sabían cómo tratar mi libro. O sea, ese es un problema que creo que hasta ahora todavía persiste. O sea, lo ven, pero no saben qué es, ¿no? Por falta de lectura quizá, ¿no? En relación a esos temas. Pero eso se abrió totalmente, ¿no? Y eso me permitió, sin salir de Huaraz, Jorge, sin salir de Huaraz, publicar con una editorial de Lima, enviar mis cuentos también incluso al extranjero. Uno de ellos de ciencia ficción, por ejemplo, ha sido traducido al italiano. Esperemos que otros más también. Y antes te puedo asegurar que antes de la pandemia sí era muy difícil, o sea, uno tenía que ir todavía, ¿no? Ir a la capital, pero ahora creo que se ha quebrado eso con este tema de las redes sociales y el internet en general, eso se ha roto. Y eso es un punto positivo, ¿no? Que hay que aprovechar al máximo, creo yo, ¿no? De pronto, entre tanta desgracia que trajo la pandemia, pues aceleró o dinamizó, pues, ¿no? Las redes sociales, los contactos y demás. Aunque el libro de Rosiger, Requiem por Lima, es anterior a la pandemia, creo que incluso circuló antes algunos capítulos en la web, ¿cierto? Uh-huh, sí. Yo recuerdo haber leído los capítulos de Rosiger en la web, me parecieron, creo que compartí los dos primeros, no sé si hasta el tercero, creo que los dos primeros, Uh-huh. o hasta ahí recuerdo. Y sí los llegué a leer, me parecieron capítulos bien construidos, bien elaborados, ¿no? Y muy interesantes. Ya luego esperé con ansias, pues, el primer libro es una trilogía, si no me falla Uh-huh, la sí. memoria, ¿no? Uh-huh. Eh, la siguiente pregunta es, ahora ya, después de haber un poco contextualizado para ingresar directamente a tus libros, ¿no?
aunque eso está en una pregunta intermedia, digamos, ¿no? Específicamente en tus libros, ¿no? ¿Qué problemas, qué temas consideras que la escritura de literatura sobre zombies en general, de terror, te permite desarrollar, plantear? Ujú. Bueno, a ver, bueno, tú me preguntas, ¿no? Sobre en relación a los temas que normalmente desarrollo cuando hablo de terror, ¿verdad, Jorge? El, bueno, como te mencionaba, en relación al tema de los zombies, que por cierto esa palabra no figura en ningún momento en mis libros, ¿no? Siempre utilizo otros términos, ¿no? Pero ya, bueno, es obvio que son zombies, ¿no? En ese caso, por ejemplo, yo trato de que mis temas, cuando escribo sobre zombies específicamente, esto solamente ahora yo lo hago con las historias de zombies, ¿no? Trato de que mis cuentos o la novela que ahora estoy preparando sea lo más gore posible. Lo más gore. Yo sé que hay algunos que no les gusta mucho el gore, dicen que es una forma muy fácil de crear miedo, ¿no? Pero también considero que si tengo la posibilidad para hacerlo, lo puedo hacer. Muchos consideran que ese es justamente el punto más interesante de mi literatura, es decir, el gore, así, descarnado, ¿no? Al más o menos como lo trabaja quizá Carrillo, podría mencionar, ¿no? Que es otro escritor de terror, bueno, aunque no escribe de zombies exactamente, pero eh, esa es la idea, ¿no? O sea, trato de hacerlo lo más visceral posible cuando se trata de, por lo menos de esta parte de zombies, ¿no? En relación a otros relatos de terror, estoy tratando de explorar otras formas de generar miedo o de generar inquietud o de generar zozobra. Y no hay necesidad de utilizar el gore, por ejemplo, cuando se escribe un cuento sobre fantasmas, creo yo. Estaba leyendo un cuento, una serie de cuentos de ay, no, Solange Rodríguez, es una escritora ecuatoriana, de Un Mundo Raro, no sé si habrás tenido oportunidad de revisarlo. Me encantaron sus cuentos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un cuento que se llama Noche de Difuntos, donde básicamente los muertos vuelven a la vida durante la Noche de Difuntos a visitar a los vivos. Y ahí ocurren ciertas cosas bastante viscerales, pero la simbología o la alegoría es lo que más predomina en esas historias, más que en sí el gore, ¿no? Entonces estoy tratando de probar por esos caminos, por esas rutas, por esas sendas, pero en relación a las historias de zombies creo que por ahí va, ¿no? Ujú. A mí, ahora que estaba volviendo a revisar ya el conjunto de tus 3 libros publicados, ¿no? No he podido revisar otros cuentos, pero he revisado los 3 libros que has publicado. Me llama la atención los subtítulos que acompañan al título principal, ¿no? De testimonio, que es El Grito de los Días, ¿cierto? Ujú. Un epitafio que reúne tus 2 primeros libros, pero lo engarza con un cuento que imagino es el que le otorga el subtítulo al libro, ¿no? El rumor de los días, ¿no? Ujú. Y finalmente, Hermano, el silencio de los días, ¿no? Ujú. Obviamente hay una idea de temporalidad, ¿no? De paso de, pero además de sonoridad, ¿no? Ujú. Se va perdiendo esa capacidad desde el grito, el rumor y el silencio Ujú. finalmente, ¿no? En estos cuentos que además, quizá me equivoque, pero van ganando los cuentos de hermanos, son, quizá también por el título tenga que ver, apuntan sin dejar de lado el terror y todos estos tópicos que tú trabajas, y que es un poco diferente a testimonio, las relaciones afectivas, tengo la impresión, ¿no? Eh, que también está en el primer libro, ciertamente, pero quizá con más fuerza en este segundo. Bueno, en segundo que luego lo estás uniendo con el primero. Y dentro también de tu obra, como ya se ha señalado, hay un elemento mítico, me parece que Rimachi lo va a señalar en el prólogo pues a Epitafio, ¿no? Hacia el final lo va a señalar.
Y, y hay referencias aunque no colocas el nombre exacto, no tienes por qué hacerlo, porque puedes jugar con la referencialidad sin ningún problema, aunque por allí en algún momento colocas Cordillera Negra Ujú, con, con, claro. con ese término, ¿no? Ujú, Quizá uno de los pocos elementos que las referencias directas, ¿no? Pero se entiende que es un espacio ubicado en las serranías, ¿no? Y en la Sierra Norte, ujú, específicamente, o en una Sierra Norte, ¿no? ujú. De un país que debe ser, pues, no europeo, no latinoamericano, en relato. Entonces, si bien no se menciona directamente, hay un elemento andino referenciado en tus novelas, ¿no? Es el origen de los dioses o un rayo, ¿cierto?, que cae, el origen de la plaga zombie. Hay algunas referencias desde la ficción, imagino, con una fuerte carga imaginativa de algunas costumbres, de algún lenguaje y todo lo demás. Y mi pregunta tiene que ir también por allí, porque no es un tema que también me interesa. Son dos preguntas. Primero te hago la que tiene que ver directamente con tu obra, ¿no? ¿Tiene alguna relevancia lo andino en tu obra o el que estamos elucubrando al momento de compartir lo que estamos señalando? En relación a tu pregunta, ¿no? Mira, como te digo, ¿no? Y como lo mencionaste justamente al inicio, yo he nacido en Huaraz, eh, trabajo en Huaraz, toda mi vida he estado en Huaraz, ¿no? Y obviamente la percepción de cómo nosotros sentimos el mundo aquí en la serranía es muy distinta a lo que sucede en la costa. O sea, eso es algo ya, como dicen, es una verdad de perogrullo. O sea, todos lo saben, todos lo entienden, todos lo conocen. Así que definitivamente una persona, en esto sí coincido con muchos de mis amigos escritores, es que uno escribe a partir de lo que conoce, necesariamente, ¿no? Si no conoces, yo por ejemplo no podría escribir sobre el mar, no conozco el mar, no sé sus elementos, todo lo demás, entonces no podría escribir sobre eso, pero sí conozco de montañas, de mitos, de leyendas, de la manera como se desarrolla incluso las fiestas o los climas aquí, ¿no? En Lima creo que ya están un poco ya medio, un poco de verano, nosotros acá estamos muriéndonos de frío. Entonces, son obviamente realidades muy distintas. Definitivamente hay elementos andinos, sí. El, digamos que son factores determinantes para ciertas situaciones que se plantean en las historias que cuento, sí, bueno, yo lo considero así, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas, el tema del rayo, la figura de Lipiac, es una figura que a mí siempre desde mis épocas de universitario, cuando un docente en la universidad, en el primer ciclo, nos habló sobre ese dios, ¿no? Lipiac, y a mí siempre se me quedó en la mente, ¿no? Esa idea de este cerro Pumacayán, que está en Huaraz, al frente de la iglesia de la Soledad, el pequeño cerro de Pumacayán, en donde supuestamente hay unos laberintos que conectan hasta Chavín. Bueno, no sé qué tan cierto será eso, pero y supuestamente de Pumacayán está Libiac encerrado, ¿no? Y si un día se desata Libiac, va a desatar el fin del mundo. Entonces, esa idea como que que me quedó grabado en la mente. Y a partir de ahí, justamente, comencé con este asunto del origen de una aparente o de una supuesta plaga zombie, ¿no? El, no es lo mismo, por ejemplo, para un sobreviviente en la costa o en una gran ciudad conseguir alimento que un sobreviviente aquí en la sierra. O sea, yo me pongo a pensar y las circunstancias son totalmente distintas. Por ejemplo, en Huaraz no hay armas, o sea, no es que sea como en Estados Unidos, donde yo veo que sí, pues, ¿no? Por ejemplo, usted ves, por ejemplo, Jorge, de Walking Dead, ¿no? Todos tienen armas, pistolas, escopetas. Eso no ocurre en Huaraz, la gente no tiene armas, o sea, tendrán los policías, el ejército, pero no es que vendan a diestra y siniestra armas. Entonces, si no hay armas, ¿con qué luchamos? Cuchillos, machetes, palos, piedras, picos, lampas como normalmente, como siempre ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces, en base a ese contexto, ¿no? Darle una especie de realidad es lo que buscábamos en ese caso. Y sí, sí, obviamente hay elementos andinos, ¿no? Y la segunda pregunta, Luis, aunque bueno, ya la has contestado, pero igual quizás un poquito puedes ampliarlo. Ujú. Eh, bueno, ya has contestado que entonces lo andino es hoy cercano, porque tú eres andino. Eh, Quizá muchos esperan que un narrador andino escriba solamente sobre los Andes tradicionales,
¿no? Y quizá incluso sobre solamente el mundo rural, eventualmente el mundo urbano, y les puede parecer atípico, ¿no? Hay imágenes a veces que todavía no logran zafarse pues de ciertas cabezas, ¿no? Pero como tú lo estás señalando, se puede ser andino y ser posmoderno sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que lo andino es importante no solamente en tu obra, sino en tu vida. Y justamente mi siguiente pregunta le voy a reformular. Eh, un poco lo que has hecho alusión al Walking Dead, a la serie, al cómic también, van por distintos caminos, ¿cierto? En algún momento se van diferenciando y acabó el cómic hace muchos años, ¿no? Claro. Y todavía siguen explotando la serie. Es una historia con un final esperanzador más allá de la muerte del protagonista, ¿no? En cómic me refiero. Pero tus mundos son de caos, ¿cierto? Casi me recuerda un poco, aunque no es una novela de zombies, pero es una novela apocalíptica, la de McCarthy, la carretera, ¿no? O sea, un mundo sin esperanzas, donde han pasado 15 años, si no falla la memoria, en los datos que se señalan en testimonio, y no hay todavía visos de solución, ¿no? Sino el mundo va cayendo, y allí pues la condición humana cada vez se reduce más, ¿no? Y hay pocos intentos todavía de cierta humanidad, aunque algunos todavía lo poseen. Y estas referencias que existen en tu obra contraponen esta dureza de la vida en la cual prácticamente es una selva en la que los que no tienen moral, creo que incluso literalmente algunos cuentos, ¿cierto? Son más competentes los que, estoy parafraseando, los que dejan su moral de lado, por así decirlo, ¿no? La moral es básicamente más bien un peso, una rémora para sobrevivir en ese mundo. Y pones como elemento, ya me da un poco de curiosidad, el elemento de la educación queda mal parado, o de la academia en tus cuentos, ¿no? La universidad, donde creo que ahí se Ah, desarrolla la Guerra Florida, ¿no? La Guerra sí. Florida. Hay también un colegio, ¿cierto? Hay también un colegio, si no falla la memoria, y hay un profesor que tiene una biblioteca inmensa y que muere aplastado por el peso de los libros, ¿no? Eh, Eso me parece muy importante. No te preguntaría fuera de cámara, te preguntaría, pues, quiénes son esos personajes, porque por ahí algunas pistas se me ocurren de algunos personajes, ¿ya? Pero justamente en esa línea, eh, ¿cuál es la importancia que tú le das en tu obra a dos tópicos que no son los únicos que aparecen en tu narrativa, ciertamente, pero me interesan en este momento? Por un lado, la violencia, porque es un mundo violento, y por otro lado, los afectos, digamos, el amor en el sentido general, amor filial, amor de pareja, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta va por el peso que le das a los temas, a los tópicos de la violencia y del amor. Gracias por la pregunta, Jorge. En más de una ocasión, cuando iba, todavía cuando tenía oportunidad de ir a algunos colegios a ofrecer los libros, una pregunta clásica que te hacen los alumnos, ¿no? A veces ni siquiera leen el libro, creo, pero te hacen una pregunta clásica, ¿no? Me dicen, ¿no? Y aquí un poco como que parafraseaba al gran Stephen King. Me decían, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el mensaje de sus cuentos? Me decía. Y mi respuesta era, ninguno. No hay mensaje, no existe mensaje, es solo una historia, nada más. Pero profesor, siempre nosotros nos han dicho que hay un mensaje, créalo tú. Yo no te lo voy a decir porque yo no lo creé pensando que tuviera un mensaje. Todo lo contrario, todo lo que ocurre ahí, espero que jamás suceda. Entonces, digamos que eso de una u otra forma sería quizá el mensaje, ¿no? Entonces, en ese plano, por ejemplo, tú me mencionabas el tema de la educación. Yo a veces yo recuerdo estas palabras de Abraham Valdelomar y Pinto, un autor que durante mucho tiempo estuve, en tiempos de juventud, me dediqué a leer toda su obra. Em, yo recuerdo esta palabra, esta frasecita, ¿no? En un ocaso, uno aprende muchísimo más que todos los libros de filosofía, algo así mencionaba Valdelomar. Esto en el sentido de que existe demasiada bibliolatría a veces, es un exceso, pero tú también tienes bibliolatría. Bueno, son mis libros que se han acumulado con los años, ¿no? Pero existe una especie de bibliolatría,
excesiva, en donde los libros son tal cual, ¿no? O sea, existen, es una especie de adoración, creo que, y así en realidad es bueno tener libros, ¿no? También aquí abundan por todos lados, a quienes somos escritores y nos gusta la lectura, eso es normal. Yo recuerdo, por ejemplo, a un colega, ¿no? No voy a decir quién, pero me dice, oye, mira, XXX me ha regalado un libro, me dice, y el libro estaba en su bolsa, o sea, ni siquiera lo había tocado. Era una edición, creo, de la novela La ciudad y los perros, creo que era esa edición, no recuerdo bien, pero era el escritor, el lector que le regaló tenía como 5 o 6 ediciones. Y yo me pregunto, ¿para qué comprar tantas ediciones? O sea, no sé. Creo que cada quien tiene su gusto, sus fetiches, pero tenerlo ahí encapsulado, embolsado, años tras año, incluso yo en son de broma le digo, ahora va a estar en tu biblioteca encapsulado, le digo, ¿no? Va a estar ahí cerrado, igual probablemente me dijo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a esas ideas que yo durante mucho tiempo vi, sentí, es que esa escena, por ejemplo, de Guerra Florida, que aparece en mi novela y que en este libro, ¿no? De cuentos, y que me copié en realidad de Gary Haynes en su libro Azteca, donde habla sobre la Guerra Florida, en cierta forma el título nada más, no el contenido. Quise dar a entender de una u otra forma la destrucción de todo lo que se considera intelectual, ¿no? Frente a la simple y llana sobrevivencia o supervivencia de la carne. Y eso es lo que pasa justamente. Y qué mejor que una universidad. Aquí en la universidad, en una de las universidades que hay aquí, por ejemplo, es un espacio bastante amplio. Tú has visitado, ¿no? Toda universidad en realidad es un espacio bastante amplio, grande, en realidad muy bueno para la supervivencia, creo yo, a mi entender, ¿no? No solamente por los espacios, sino también por el hecho simple de que puede existir ahí de manera casi indefinida una comunidad, ¿no? En el caso de Epitafio, por ejemplo, que ocurre en un colegio, a mí me llamó poderosamente la atención cuando fui también a un colegio en la zona, aquí hay una zona de Vicos, y vi el colegio, me llamó poderosamente la atención que su auditorio fuera enorme, sus baños, como ocurre en muchos baños de instituciones públicas, un desastre, por eso es lo que también en el cuento explico algunas cosas ahí, y las paredes eran extremadamente gruesas, o sea, son con tapiales, ¿no? Elaboradas con tapial, ¿no? Más de 1 metro de ancho, enorme. Entonces yo me preguntaba en ese momento, eh, ¿cómo sería si ocurriese un apocalipsis zombie aquí? O sea, estas paredes, ¿qué tan bien resistirían? Bueno, resistirían muy bien, pero los que están adentro. Entonces de ahí surgió justamente ese cuento que le da título al libro, ¿no? Al tercer libro, que es Epitafio. Y de ahí es donde surge esa idea, ¿no? ¿No, Jorge? Entonces, bueno, más o menos un poco dándonos contexto en ese caso, ¿no? Ahora me hablaba sobre el tema del amor. Eh, sobre el tema del amor, ¿no? Hay un cuento que a muchos les ha gustado, como digo, a mí me parece que el libro Hermano tiene de todo un poco. El caso del libro del cuento Rosas, por ejemplo, Rosas, bueno, es una mezcla de historias entre las cuestiones reales y también algunas cosas que me contaron, ¿no? Y que a algunos les ha gustado, o sea, les ha gustado tal vez, algunos me han dicho, esa es una idea muy cursi, me han dicho algunos, ¿no? Un poco cursi tu cuento Rosas, me han dicho, pero a algunas señoritas, a algunos caballeros les ha encantado, ¿no? El cuento Rosas, entonces como que ahí está más o menos la plasmación del amor, ¿no? que, que muchas veces no es ese amor romántico que nosotros podemos creer o sospechar. Lamentablemente la vida está llena de altibajos. Y tú me mencionabas, por ejemplo, sobre el amor filial, ¿no? El cuento, hermano, incluso el título, ¿no? Yo soy el menor de 4 hermanos, todos somos varones. Entonces, en el cuento hermano, por ejemplo, uno de mis hermanos, mi hermano César, es el que me contó una historia real, real. O sea, lo que aparece en el cuento hermano es algo real, lo que está ahí. Pero yo le agregué el elemento zombie, yo le agregué el elemento Z, ¿no? Y justamente surgió este cuento de esa manera. Entonces, yo considero que como todos los escritores, de una u otra forma, somos ladrones de historias. Siempre escuchamos lo que nos quieren decir, ¿no? Mi hermano es policía, mi otro hermano mayor,
yo le pido que me cuente historias, ¿no? O sea, incluso me manda a veces algunos textos por ahí y como que me ayuda, ¿no? Entonces, todo eso es importante, creo yo, ¿no? Como parte de nuestra formación o de nuestra propia inspiración, Jorge. Y claro, ese cuento, el último, ¿cierto? De Hermano Rosas, y le va enviando a la chica tras haber, entre comillas, terminado, porque creo que tiene una relación medio rara, Ujú. una rosa por año, y al final, pues, de casualidad, ¿no? Termina encontrándose, el chico al final la muerde, pues, ¿no? Se deduce que la muerde. Es un cuento bastante amoroso, porque como creo que él tiene una especie de venganza, ¿no? Va paladeando, saboreando poco a poco su venganza. Y has hecho también referencia al cuento Hermano, ¿no? Eh, Definitivamente, como bien señalas, hay un fuerte elemento afectivo, ¿no? En los cuentos, en el segundo grupo de cuentos. En esa misma dirección, para compartirte la siguiente pregunta, ¿no? Aunque todo escritor tiene siempre una idea de su escritura, ¿cierto? De Ujú. por qué escribe, si escribe eh, esta imagen de, digamos, el arte por el arte, entre comillas, o eh, alguna, sin que la literatura sea, pues no tiene una función social, no obstante tiene un alcance social, ¿no? Que no, obviamente no es lo mismo tener una función que tener un alcance, ¿no? ¿Y cómo ves tu escritura? ¿Qué esperas de tu escritura? ¿Cómo la consideras? ¿Qué esperas justamente de lo que escribes? Ujú. Mira, Jorge, el detalle está que uno, creo yo, ¿no? Uno debe, eh, más que reconocimiento externo, uno tiene que tener, creo yo, como escritor, un compromiso consigo mismo y con su escritura. Eso lo tengo muy, pero muy claro. ¿En qué sentido? En que, en el sentido de que, por ejemplo, yo escribo un cuento, eh, lo quiero hacer bien. Tal vez ese cuento nadie lo va a leer. Es más, yo he regalado varios cuentos a varios amigos, se los he enviado y nunca los he publicado, ni los pienso publicar, pero he tratado de hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que es un respeto hacia sí mismo y hacia las personas que van a leer nuestras historias. Y así nosotros vamos mejorando. Definitivamente un escritor va cambiando. O sea, yo me pongo a leer los cuentos que he escrito antes del año 2015, después del 2015, y me doy cuenta que hay muchos errores, y es un proceso constante de mejora, ¿no? Es un compromiso consigo mismo. Eso es, y creo yo que uno tiene que ser fiel consigo mismo, sin esperar a veces. Por ejemplo, yo recuerdo a un escritor aquí de la zona que un día lo encontraron llorando, ¿no? Llorando amargamente, lloraba, ¿no? Bueno, un poco se había libado, creo, por ahí, pero lloraba amargamente y decía, ¿no? Mi maestro me ha criticado mi cuento y, bueno, hay algunos que consideran que eso es ya fundamental para su vida y para su entendimiento, ¿no? Yo no. No considero haber tenido maestros como tal, ¿no? Así que sí, admiro obviamente a muchos escritores, yo quisiera estar al nivel de ellos, ¿no? Muchísimos escritores peruanos. Sin embargo, no considero que digamos, sea algo vital o esencial o sustantivo en mi existencia, que, por ejemplo, yo reciba una crítica positiva de un crítico ancashino. No es vital, no es ni siquiera de mi entender o simplemente no es relevante, ¿no? Primero es el compromiso conmigo mismo, con mis lectores y siempre ir mejorando, que eso es lo que une de una u otra forma de lo que se espera. Yo quisiera en realidad también que mis libros fueran más allá y eso creo que de una u otra forma, dejando un poco de lado la humildad, creo que se está logrando. Con el apoyo de Pandemonium Editorial, por ejemplo, ¿no? Nuestros textos están siendo publicitados a diferentes lados, incluso ya están siendo sometidos a estudios en universidades extranjeras. Eh, y sí, como suelen decir, ¿no? Uno no es profeta en su tierra, definitivamente. Algunos, por ejemplo, a mí me causa curiosidad y un poco de humor, de hilaridad, me dicen, Luis Apolín escribe esas cosas porque eso vende.
Yo no vendo absolutamente nada en Huaraz, no vendo. Ni siquiera voy a los colegios a publicitar mis libros, ni siquiera hablo con mis alumnos de mis libros, muchos ni siquiera sabían que yo escribía. Eh, no, no, colegas, no lo vendo. No me hago rico con eso, definitivamente. Es simplemente un compromiso conmigo mismo, con mis lectores y con mi propia literatura, que eso es lo que creo yo, al final, vale y pesa, ¿no? Sí, al final me queda bastante claro que tienes, a su vez, un horizonte bien establecido, ¿no? De a dónde apuntas. Un escritor, en realidad, o toda persona, sea escritor, o digamos, todo artista, ¿no? Sabe cuando hace las cosas bien y sabe de dónde cojea, digamos, ¿no? Y ahí va mejorando, ¿no? No sé, pues a nivel de técnica, algunos, de repente otros historia, y a veces el comentario, la pregunta va para ver si se han dado o no se han dado cuenta de lo que de repente por ahí está fallando. Y más tú eres un narrador joven, pues, Luis, ¿no? Estás en los 40 años, o sea, y a tu edad ya tienes una obra madura, que imagino, obviamente seguirá madurando. Narradores tienen un campo más amplio, digamos, para quemar sus armas, ¿no? Que otros escritores, probablemente. Y justamente así va esta pregunta con la que vamos a cerrar la entrevista, que es qué proyectos estás elaborando actualmente, ¿no? ¿Qué obras estás escribiendo? Y con qué nuevas novelas o cuentos nos vas a, a deleitar en los meses que vengan, ¿no? Muy bien, Jorge. En una ocasión una señorita me preguntó, ¿no? O sea, el profesor, ¿qué está escribiendo? Entonces yo le puse, ¿no? Em, el escritor que no escribe no existe. Tenemos que estar escribiendo siempre. Entonces, cuando a veces, como la pregunta que me haces, Jorge, sobre qué proyectos, bueno, en realidad hay muchos, ¿no? Es algo que nunca va a terminar. Y yo recuerdo las palabras del gran Marcos Yauri Montero, ¿no? A quien es un escritor a quien yo admiro, a pesar de que algunos piensan que no, no, sí, sí lo admiramos muchísimo. Eh, Marcos Yauri Montero, por ejemplo, decía, no, yo me voy a morir escribiendo y que mi libro final jamás va a llegar. Creo que eso es algo muy inquietante para un escritor. O sea, siempre tenemos proyectos, nunca se nos acaba. Los proyectos más cercanos ahora, por ejemplo, estamos nosotros con los temas de ciencia ficción. Ahora estamos un poco más enfocados en ciencia ficción que en terror. Y bueno, y como comentábamos tal vez fuera de cámaras, el hecho de que ya esperemos que pronto, no pronto, salga a la luz nuestra novela. Esto sí es una novela como tal, es una ucronía que ya, digamos, complementa el libro de Epitafio y todo esta especie de multiverso, ¿no? Que hemos formado. Es una ucronía donde donde comenzamos con un supuesto que hubiera sucedido si Sendero Luminoso ganaba la guerra contra Subversiva. Este es un cuento que esta es una novela, perdón, que ya estamos ya con bastante tiempo, bastantes años, ¿no? Pero como una colega de Estados Unidos me dijo en una ocasión, ¿no? Hay que tomarlo con calma. Estos trabajos literarios son así. Hay que tomarlo con calma, todo tiene su momento y todo va a llegar. Bueno, esperemos que esta novela en algún momento salga. Estamos con publicaciones de cuentos. Ahora justamente va a salir una publicación por el tema de la Feria del Libro en Bolivia, que es Los Susurrantes, con algunos escritores aquí de Bolivia también, se va a publicar, ¿no? Y nos han solicitado ya, por ejemplo, cuentos, así para diferentes antologías. Y bueno, estamos en eso, ¿no, Jorge? En permanente conflicto, en permanente ejecución de proyectos y esperamos que en algún momento, aparte de las antologías y publicaciones en revistas, salga un libro orgánico, ¿no? Para nosotros, en algún momento, ¿no? Estamos en eso. Sí, Jorge. Bien, entonces veo que sí, eso, bueno, sí, pues tú estás joven, continúas con la escritura. Y tu mención, Marcos Yauri, me lleva a ahora sí, una última consulta que no la había considerado al comienzo, pero va por el siguiente rumbo, ¿no? Y más que influencia, si tú consideras que son influencias, lo puedes plantear como influencia, sino con afinidad, ¿no? ¿Con qué escritores en este orden, ancachinos, peruanos y más allá de nuestras fronteras, te sientes más afín? Uh -huh.
Definitivamente con los que están más allá de la frontera, de nuestras fronteras. Los que escribimos sobre las llamadas literaturas de género, definitivamente estamos con ellos, ¿no? Porque, digamos, tienen mayor producción, como que hay un campo más amplio, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, en Ancash, como te mencionaba, ¿no? Poquísimos, o por no decir, no conozco yo a quienes escriban, aparte de mi persona y de nuestro amigo Rodolfo, sobre esos temas de terror o de ciencia ficción. Entonces es muy difícil tener una ligación. Sin embargo, eso no quiere decir que busquemos nuestra propia voz, o sea, no, yo particularmente trato de no imitar, no imitar esas voces, ¿no? Extranjeras. Trato de hacerlo a lo peruano, como normalmente se dice. Terror a la peruana, como salió hoy día en la revista Somos, cuando hablaron sobre los escritores de terror, ¿no? Ahí están muy buenos amigos, muy buenos escritores que han salido ahí también, ¿no? Entonces yo recuerdo esa frase, ¿no? Hay que hacer un terror a la peruana, en este caso un terror a la guaracina, podríamos mencionarlo, ¿no? O una ciencia ficción a la guaracina. ¿Y por qué no? Bienvenido. Gracias, Luis, por la respuesta y por habernos acompañado esta tarde en la palabra de los cóndores. Hay algunos saludos de Edgar Norabuena, saludos Jorge, Luis, Jeremia Martínez, un abrazo, Luis, está interesante todo lo señalado. Aldo Flores, excelente tema, estimado Apolín, sigue cultivando ese género, saludos. Y ahora, antes de despedirnos, algunas palabras finales que quieras compartir. Muy bien, Jorge, muchas gracias. En realidad, me encantó la conversación. Siempre es muy, digamos, sustantivo conversar sobre estos temas y muy refrescante también, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que damos apertura también a nuevos géneros, nuevas expresiones. No son tan nuevas en realidad, pero digamos que por lo menos para Ancash sí lo son, ¿no? Y bueno, estamos ya en cualquier momento, van a tener algunas sorpresas. Vamos a hacer una convocatoria ligada a ciencia ficción ya, sobre Ancash y su futuro. Ya vamos a estar publicando por ahí por redes, Jorge. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Luis. Bien, con ustedes, estimados amigos, ha sido Luis Apolín en este nuestro tercer programa del tercer ciclo de entrevistas a escritores y críticos literarios, ¿no? La palabra de los cóndores, y ya nos vemos en 2 semanas. Nuevamente, gracias, Luis, nos vemos. Saludos a todos. Hasta luego.